Que se abra la presentación y comenzamos. Ahí va. Listo, muchachos. Entonces, estuvimos viendo primero los tejidos epiteliales, que son los más elementales dentro de la histología, y ahora vamos a ir viendo estos tejidos que se llaman conectivos, que son los que van rellenando todos los espacios, ¿cierto? Que dejan los demás tejidos, por debajo de los epitelios, por ejemplo, tejidos que también interconectan a otros tejidos, ¿cierto? Que rellenan todos los espacios en el organismo. A eso se le denomina tejido conectivo. ¿Cómo lo podemos definir al tejido conectivo? ¿Cierto? Como un grupo diverso de células que están, y esto es lo fundamental, están embebidas, inmersas en una matriz extracelular y que va a ser específica para cada tejido conectivo. Hay diversos tipos de tejido conectivo que se denominan especializados, que al final de la sesión vamos a ver uno que es el tejido cartilaginoso, por ejemplo. Ujú. Tenemos que los huesos es un tejido conectivo, o el tejido óseo es un tejido conectivo también especializado, y que obviamente la matriz extracelular que tiene es diferente a la del cartílago, diferente a la que existe en la dermis o en otras áreas de tejido conectivo. Y eso viene dado por la composición de su matriz extracelular, la composición química, y también por el tipo de células que las conforman. Otra forma de definirlo también es un compartimento amplio, que es continuo, está en todo el organismo, ¿sí? Y está delimitado por la membrana basal del epitelio, ¿verdad? Hasta ahí llega, por la lámina externa muscular, ¿cierto? La parte más externa del músculo está cubierta por tejido conectivo también. Eso se llama epimicio, lo vamos a ver enseguida también. Igualmente vamos a hablar de tejido muscular más adelante. Y el tejido de sostén del nervioso periférico, que eso se llama epineuro, que también es tejido conectivo. Ujú. Entonces hasta ahí llega, rellena todos los espacios básicamente que dejan los otros tejidos. Ujú. La mayoría entonces de la conformación de un ser vivo corresponde a tejido conectivo, obviamente. ¿Cuál es la función de este tejido conectivo? ¿Cierto? Corresponde a un sostén estructural del organismo. Y los tejidos, cualquier tejido, ¿cierto? Está asociado a un tejido conectivo que lo soporta, lo sostiene. Por ejemplo, cuando hablamos de órganos sólidos o parenquimatosos, ¿cierto? Estos están rodeados normalmente de una cápsula que corresponde a tejido conectivo. Y vamos a ver también en una diapo que esta cápsula de tejido conectivo emite unas proyecciones hacia el interior del tejido parenquimatoso, por donde van vasos sanguíneos, ¿cierto? Y se va a irrigar el tejido a través de este conectivo, ¿cierto? A esta cápsula, más estas trabéculas de tejido conectivo que disectan el órgano y le proveen de la irrigación sanguínea. A eso se le denomina estroma del tejido o estroma grueso del tejido, ¿sí? Estroma. Y a eso se le denomina tejido de sostén, ¿sí? Puede estar en el vaso, en el hígado, en los testículos, ovarios, ¿cierto? Todos esos tejidos tienen un estroma o un armado de tejido conectivo. ¿Qué otra función tenemos asociada? Tenemos la función protectiva y la función regenerativa. La función protectiva está relacionada con que hay células que residen normalmente en el tejido conectivo y que tienen función asociada al sistema inmune, como corresponden a los mastocitos, macrófagos y células que pueden llegar y asentarse en ese tejido conectivo, que son linfocitos y células plasmáticas, por ejemplo. Todas ellas tienen entonces función relacionada con el patrullaje y la activación del sistema inmune. Nos vamos a ir viendo también. La función regenerativa, ¿cierto? Viene dada por la integridad fundamentalmente de la lámina basal, ya lo habíamos hablado, ¿cierto?
y también la función reparativa, que no es lo mismo, ¿cierto? La regeneración es cuando se recupera la estructura completa de un órgano dañado sin ningún tipo de secuela morfológica, mientras que la reparación es la formación de cicatriz, básicamente, y que ocurre en cualquier órgano. Ujú. Entonces, la función de reparación también viene dada por tejido conectivo, ¿cierto? Los espacios que no se pueden rellenar se rellenan de tejido conectivo. Eso es una cicatriz, de hecho, ¿sí? Otra función que tiene el sistema de tejido conectivo es el almacenamiento de energía. Y esto viene dado fundamentalmente por la grasa del tejido adiposo. El tejido adiposo en sí es otro tipo de tejido conectivo, ¿sí? Entonces almacena cantidades de grasa que tienen funciones metabólicas, ¿cierto? El tejido adiposo no es un tejido inerte, sino que es un tejido altamente metabólico, altamente sintético, ¿cierto? Sintetiza hormonas, es capaz de producir citoquina, responde frente a la inflamación crónica, entre otras cosas. Y además tiene la función metabólica y termogénica. Saben ustedes que las especies que están sometidas más al frío, o por ejemplo estos mamíferos marinos, tienen una gran cantidad de tejido adiposo que los recubre y que les permite mantener la impermeabilidad y sobre todo mantener la temperatura en el ambiente en el cual están, ¿sí? Entonces todas esas funciones vienen dadas por este tipo de tejido conectivo especializado, el tejido adiposo. También el conectivo sirve como medio de intercambio de detritus, oxígeno, nutrientes y moléculas, y eso ocurre principalmente, pero no exclusivamente, ¿cierto? En la sangre. La sangre, de hecho, es un tejido conectivo especializado también, ¿sí? Que tiene esta función de llevarse desechos, llevarlo a su órgano de destino para que finalmente sean eliminados y transportar el oxígeno, la glucosa, la lipoproteína, diversas moléculas asociadas con nutrientes, ¿cierto?, a sus órganos blancos. Ujú. ¿Qué componente del tejido conectivo tenemos? Básicamente, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Son cantidades variables de células dispuestas en una matriz extracelular. Sí, vamos a ver que hay distintos tipos de células en el tejido conectivo. Y primero vamos a hablar del tejido conectivo llamado propiamente tal, tejido conectivo propiamente tal, o propiamente dicho, ¿sí? Que se compone por unas células que se llaman fibroblastos, que son las encargadas de sintetizar cantidades variables dependiendo del tipo de tejido, de colágeno, ¿sí? Una de las principales proteínas del tejido conectivo propiamente tal, si no la más abundante, es el colágeno de tipo 1, que conforman la matriz extracelular, ¿verdad? La matriz extracelular entonces se compone de fibras colágenas producidas por estos fibroblastos. También en ella, y ya habíamos visto algunas fotos de esto, ¿cierto? Se observan fibras reticulares, y eso es propio de algunos órganos en particular, lo vamos a ver enseguida, y de fibras elásticas. La piel, por ejemplo, tiene fibras elásticas, ¿cierto? De una proteína que se llama elastina, y que le da las propiedades físicas que tiene la piel a diferencia de otros tejidos, ¿no? Y fundamental que conozcan que también la matriz extracelular no solamente se compone de estos materiales fibrilares, sino que entre ellos, en cantidades variables dependiendo del tejido, se deposita lo que se conoce como sustancia amorfa o sustancia fundamental. ¿Sí? En los libros en inglés la pueden encontrar como ground substance, ¿sí? Que rellena también los espacios y proporciona distintos componentes al tejido conectivo que le van a dar diferentes propiedades físicas y químicas. Ujú. A medida que vayamos viendo cada tejido, vamos a ejemplificar el tema de la sustancia amorfa o sustancia fundamental. Ah, y como les decía, ¿cierto? La variación entonces en la proporción de células versus la matriz dará la clasificación y por tanto las propiedades físicas que tenga ese tejido conectivo.
¿sí? Vamos a adentrarnos en eso a medida que vayamos avanzando en la sesión. Los tipos de tejido conectivo más primitivos que existen son los que tienen en la imagen, ¿cierto? Este que se llama conectivo mesenquimatoso embrionario o mesénquima, ¿cierto? Que se desarrolla durante la vida fetal. Cuando veamos embriología vamos a aclarar un poco más estas cosas, pero acuérdense que el embrión cuando se desarrolla tiene tres láminas básicamente, las cuales van a dar origen a distintos tejidos. Una que es más externa, que se llama ectoderma, una que es media, que se llama mesoderma, y una que es más interna, que se llama endoderma. La capa media, entonces, es la que está conformada por este tejido conectivo mesenquimatoso embrionario, que si se fijan tiene un material fibrilar muy laxo, ¿cierto? Eosinofílico, y tiene estas células muy alargadas, ¿cierto? Que corresponden a fibroblastos. Y entre ellas no se pueden distinguir, ¿cierto? Existen una gran cantidad de células madre. Se denominan células madre mesenquimáticas. Desde este tejido es que se empiezan a diferenciar todos los demás tejidos conectivos, ¿cierto? El propiamente tal, hueso, cartílago, adiposo y sangre. ¿Sí? De estas células madre mesenquimáticas que vienen de esta capa mesénquima. Ujú. Están entonces este tejido ubicado en el mesodermo embrionario. Y es un tejido primitivo que tiene una gran capacidad de diferenciación y que va a dar origen a todos los tejidos conectivos a medida que el individuo se va desarrollando. Tienen otro conectivo que, si se fijan, es diferente. Se llama conectivo mucoso, que este que está representado a la derecha de la imagen, ¿cierto? Y que tiene, diría yo, que una proporción similar de células, pero si se fijan, tiene una mayor cantidad de matriz, que es todo lo que está entre medio de las células, ¿no? Y esa matriz, si se fijan, tiene un color particular, ¿cierto? No es particularmente eosinofílica, sino que tiene abundante material también basofílico y que corresponde a una cantidad pequeña de colágeno, pero también tiene grandes cantidades de unas moléculas que se llaman glicosaminoglicanos y proteoglicanos. ¿Sí? Vamos a ver eso también más adelante, que eso son moléculas fundamentales de la sustancia fundamental, que rellenan todos los espacios, como les decía, y que en el caso de glicosaminoglicano y proteoglicano, lo que hacen es, tienen carga negativa intensa y lo que permiten es mantener el tejido altamente hidratado. Ujú. Por eso macroscópicamente este tejido tiene un aspecto como un gel, o como, no como mucus porque no es filante, ¿no? Pero es como un gel. ¿Dónde lo encuentran? Fundamentalmente en la cresta de algunas aves, pero principalmente el principal exponente de este tejido corresponde a cordón umbilical. Si han visto, si han cortado un cordón umbilical, ¿cierto? Tiene un aspecto gelatinoso el tejido y corresponde a este conectivo mucoso que también es rico en células madre. Saben ustedes que hoy en día se está guardando cordón umbilical para tener células madre por si fueran necesarias. Así que se están generando grandes bancos de células madre a partir de este conectivo mucoso. Lo van a ver en algunas partes también como gelatina de Wharton. ¿Sí? Araceli, Profe, consulta, aprovechando las imágenes, ¿cómo sería una pregunta de prueba para más que nada prepararnos para la cátedra que se viene ya? no ocupo imágenes en la cátedra, así que no se preocupen por eso. Para los controles vamos a ocupar imágenes según lo que vayamos viendo en el microscopio. Profe, entonces para la prueba solamente teoría. Claro, los controles, esos van a ser de laboratorio. Entonces ahí vamos a evaluar esa parte. ¿Sí? Y va a ser de lo que vayamos viendo en el microscopio porque ahí tenemos muestras y ahí vamos a trabajar a ese respecto. Y vamos a partir este sábado, así que ya vamos a ir
tomándole un poco el pulso al tema. Entonces, tipos de tejido conectivo. Bueno, y si quieren, por ejemplo, yo les puedo preguntar, ponerle esto en un círculo y preguntarle qué célula es esta. Por ejemplo, algo así. Ujú. Tipos de tejido conectivo, entonces ya estamos viendo los embrionarios, ¿cierto? El mesénquima. El tejido conectivo propiamente tal corresponde al tejido conectivo laxo. Laxo significa suelto o relajado, ¿verdad? Tejido denso regular y tejido denso irregular. Vamos a ver ejemplos de eso. Cierto que son tejidos conectivos que son súper ubicuos, están en muchas partes. Así que cada vez que miremos un tejido, siempre o casi siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de conectivo. A diferencia del especializado, que tenemos que mirar, ¿cierto?, en algunas zonas para encontrarnos con ello, como corresponde al cartílago. Hay distintos tipos de cartílago que vamos a ver al final de la sesión. Tejido óseo, sangre, ¿cierto? Adiposo y tejido reticular. Partamos viendo entonces tejido propiamente tal, lo conectivo propiamente tal. El primero es el tejido conectivo laxo. Es el tejido conectivo, ¿cierto?, que rellena todas las cavidades corporales, está inmediatamente por debajo de la dermis, o sea, de la epidermis, perdón, y está inmediatamente por debajo de todos los epitelios, ¿sí? En este caso, cuando nosotros lo vemos en la dermis, se denomina dermis papilar. Como les digo, es una banda de tejido conectivo que está en directa relación con los epitelios en general. Se puede encontrar bajo el epitelio de la serosa y el mesotelio también. Se relaciona con la porción más externa o adventicia de los vasos sanguíneos. Es capaz de rodear y delimitar al parénquima glandular. Y es el principal componente de sostén de las mucosas, ¿cierto? Formando lo que se denomina la lámina propia. Anatómicamente, una mucosa corresponde a un epitelio y una lámina propia, ¿sí? El epitelio es todo el tejido que vimos anteriormente. Por ejemplo, cuando uno ve epitelio respiratorio, lo que está viendo normalmente son las células de revestimiento más el conectivo que está abajo. Vamos a ver enseguida algunos monos para aclarar eso. A eso se le llama mucosa respiratoria. ¿Sí? Cuando miran, por ejemplo, el estómago, ¿cierto? El epitelio y su lámina propia se denominan mucosa gástrica. ¿Sí? Para que lo tengan presente, mucosa intestinal, mucosa respiratoria, mucosa gástrica. Este tejido es blando, ligeramente elástico y no tiene una resistencia muy grande frente al trauma. Pero una cosa que explica que esté ubicado en tantas partes es que está recorrido por abundantes vasos sanguíneos. Entonces, si se acuerdan de las sesiones anteriores, los epitelios no están irrigados. Entonces se nutren a partir del tejido conectivo que los rodea o que está en directa relación con el epitelio de revestimiento. ¿Sí? Desde los vasos sanguíneos de este tejido conectivo, los nutrientes difunden y llegan al tejido epitelial. No hay vasos sanguíneos en el epitelio, pero sí las células epiteliales se deben nutrir de alguna manera. Y esa es la forma en que lo hacen, por difusión desde el conectivo laxo que lo sostiene, desde la lámina propia. Ujú. Cumplen cuatro funciones: función mecánica, ¿cierto? Que esta resistencia que no es muy amplia, pero está, ejerce también la función defensiva, ya que en la lámina propia de las mucosas se ven células del sistema inmune, residen ahí, viven ahí. Tiene también la función metabólica, que esto que le estaba comentando de difundir los nutrientes hacia el epitelio. Además tiene la capacidad de sintetizar colágeno y otras proteínas. Y también tiene la función de reparación tisular, ya que de aquí es de donde vienen los vasos sanguíneos a irrigar el tejido. ¿Sí? Por lo tanto, es fundamental que haya tejido conectivo laxo formándose durante el proceso de reparación.
De hecho, lo primero que ocurre, si ustedes se han cortado por ahí algún dedo o algo así, se habrán dado cuenta que primero lo que se forma es un tejido muy suave y húmedo, ¿cierto? Ese tejido conectivo laxo rico en vasos sanguíneos, desde el cual, ¿cierto? Van a proliferar fibroblastos, se va a producir mucho colágeno y se va a rellenar el espacio para formar una cicatriz dependiendo del tamaño de la lesión, o bien se va a reepitelizar el tejido y va a quedar tal como estaba inicialmente. A eso se le denomina regeneración. Aquí tienen, ¿cierto? Una imagen de intestino. Estas son las vellosidades intestinales. Si se fijan en el epitelio de la vellosidad intestinal, hagamos el ejercicio ya que me preguntaban, ¿cierto? Estas células son de tipo cilíndricas, ¿verdad? Son más altas que anchas. Están claramente distribuidas en monocapa en la mayoría de su extensión, ¿verdad? Por lo tanto, se denomina epitelio simple, cilíndrico, y tienen esta estructura eosinofílica que los bordea, que nosotros sabemos que tienen función absortiva y que están en las vellosidades intestinales, que se llaman microvellosidades, y tienen estas células, ¿cierto? Cromófobas, productoras de mucus, aquí incluso secretando mucus, ¿cierto? Hacia el lumen del tejido, que es el espacio, el lumen es el espacio de un tejido tubular, ¿cierto? Que son las células caliciformes. Entonces, si les pregunto qué epitelio tengo en el digestivo tubular, por ejemplo, en el intestino, tenemos un epitelio que es cilíndrico, simple, con microvellosidades y células caliciformes. Ese es el epitelio del intestino y el colon. Ujú, Profe, ujú, profesor, buenas sí, tardes. Alejandro por acá. Consulta, aunque sea así epitelio simple, monocapa, y aquí se ve como que están bien desordenadas todas juntas, sigue siendo cilíndrica, más abajito donde usted tiene el mouse, más a su derecha, ahí, eco. ¿Sigue siendo cilíndrica monocapa en esa zona? ¿No sí, cambia? mira, eso es un artefacto de la técnica, eso es un pliegue al momento de cortar, pero Ah, si ok. te fijas, la mayoría del tejido es totalmente cilíndrico Sí, monocap, ¿sí? Entonces hay que fijarse, porque se producen todos estos artefactos al cortar cosas tridimensionales, hay que fijarse en la mayoría del patrón representado, vale. ¿vale? Y aquí Gracias. tenés un 90% monocapa cilíndrica, pero también están Ya, esas partes, es verdad, no se fijen en una pequeñez como esta, sino en la mayoría. La histología es así por ser tridimensional, eso pasa, ¿ok? Pero buena vale, observación, profe. buena Gracias. observación. Y acá, ¿cierto? Aquí está el epitelio, aquí está el lumen, que como les digo, el lumen o luz es el espacio de un órgano tubular, donde no hay nada, ¿cierto? Bueno, virtualmente, porque en el digestivo obviamente hay contenido, es por donde pasa el contenido alimentario, ¿sí? Entonces, por debajo del epitelio, ¿cierto? Aquí está este tejido conectivo conformado por pequeñas fibras, ¿cierto? Eosinofílicas que corresponden a colágeno tipo 1, ¿cierto? Y entre las cuales, ahí, por ejemplo, ahí discurren pequeños capilares desde los cuales, ¿cierto?, se va a nutrir este epitelio. Ujú. En el conectivo laxo, aquí están viendo entonces mucosa intestinal, ¿cierto? Epitelio, y todo esto, ¿cierto?, que estoy indicando con el cursor es la lámina propia del tejido. Y si ven en el conectivo, ¿cierto?, que corresponde a todo este material fibrilar, que tiene mucho espacio de separación entre ellos, ¿cierto? Ese espacio viene dado por sustancia fundamental. Tienen células, ¿verdad? Linfocitos, hay una célula plasmática, por ejemplo, ¿cierto? Linfocito más pequeño, ahí tienen un linfocito, macrófago. Ujú. Vamos a ir reconociendo esas células también en el tiempo. Acá tienen una gran cantidad de células plasmáticas, ¿cierto? Esta célula un poco más grandecita, esa. Todas esas células son propias del sistema inmune y esas son las que están patrullando la mucosa intestinal esperando a ver qué pasa. Si se encuentran con algún agente
bacteriano, viral, lo que sea, aquí empieza la reacción inflamatoria y empiezan a tratar de atacar, ¿cierto?, a dicho agente. Ujú. Entonces estas células están en el conectivo, ¿cierto? Algunas de ellas viven allí y otras llegan vía sanguínea a ese lugar. Ujú. Aquí tienen mucosa traqueal, ¿cierto? ¿Qué tipo de epitelio tengo aquí? A ver cómo anda la cosa. Vamos viendo el revestimiento. ¿Qué tipo de revestimiento tengo? Estratificado. Pseudo. Es como Pseudo. cilíndrico, ¿no? Cilíndrico. Este es un pseudo. Es como el Fíjense brush que border. tiene un no tiene un brush border, es otra cosa esto. Ah, Es más grande que un brush border. La anterior era un brush border. Como especialización apical, aquí está el lumen, ¿verdad? Aquí está la especialización apical. Y si la ven con cariño, parecen pelos, ¿cierto? Que están en la porción apical de las células cilíndricas, pseudoestratificados. Esto es una tráquea, ¿sí? Estos son cilios, Profe, ¿sí? ¿cuál sería el nombre de ese epitelio entonces? Estamos en eso, ¿verdad? De momento, pseudoestratificado, porque cilíndricos. pareciera tener, ¿cierto? Muchas células, pero están todas pegaditas a la membrana basal, básicamente. Entonces hay células de diferente altura nuclear. Cilíndrico, las células son bien altas, ¿verdad? Con cilios, entonces sería pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, y tienen estas células también. Célula clarita, y tiene una célula súper clarita. ¿Cómo se llaman esas? Ahí tienen una forma de copa clarísima. ¿Cómo se llaman? Células caliciformes, ¿cierto? Entonces es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Típico epitelio respiratorio. Ujú. Puede ser tráquea, bronquios, cavidad nasal. Profe, Ujú. ¿este epitelio se puede encontrar en otro lugar? Ahí donde te estaba comentando, respiratorio principalmente. Ya. ¿Vale? Y aquí tengo epitelio glandular. ¿Qué tipo de glándulas son estas? Esa, mira, hermoso. Tiroides. No, están en la lámina propia de de la tráquea. ¿Cierto? Aquí está la lámina propia, entre comillas. ¿Cierto? Va desde acá hasta acá abajo. ¿Y eso qué es? ¿Es un acino? ¿Es un folículo? ¿Qué es? ¿No es un folículo, profe, por favor? ¿No? Glándula Folículo no mucosa, ¿de es. acuerdo? Alguien lo dijo ahí, glándula mucosa, ¿de acuerdo? No es folículo. Estos son acinos glandulares, ¿cierto? Especialmente aquí le enfoco porque los acinos son estas estructuras glandulares con lumen chiquitito o casi inexistente. Aquí tienen un poquito más de lumen, digamos, y aquí bien extrañamente tienen gran lumen. Pero un acino mucoso, ¿sí? Glándula acinar mucosa, eso lo tienen ahí, ¿verdad? Y que son propias de la glándula submucosa de la tráquea. Ujú. Aquí tienen la lámina propia, ¿cierto? Estoy indicándola con el cursor, que se comprende por este material fibrilar, ¿cierto? Que corresponde a colágeno tipo 1. Estas fibras, estas células alargadas, se fijan en un núcleo alargado. Esas corresponden a fibroblastos, que son las encargadas de producir este material fibrilar. ¿Cierto? Tiene mucho espacio entre las fibras, por eso este es conectivo laxo. Y lo principal es esto: un vaso sanguíneo, dos vasos sanguíneos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí, muchos vasos sanguíneos.
Ujú. Aquí se nota bien porque ahí están en el interior los eritrocitos, ¿sí? Y estos vasos más chiquititos de acá que están, fíjense, muy cercanos al epitelio, desde allí es que difunden los nutrientes, ¿cierto?, al epitelio y así es como se sostiene vivo, con estos pequeños capilares que están en su cercanía. ¿Mm? Entonces es un tejido con una moderada cantidad de material fibrilar, mucho Tenemos espacio algo de entre información. ellos como sustancia fundamental y alta vascularización. Ujú. Tienen una cantidad moderada de células, para que lo comparemos con otros tejidos conectivos enseguida, que será el tejido conectivo denso y regular. En el tejido anterior tenían hartas células, o una cantidad moderada de células, mientras que en el tejido conectivo denso y regular van a tener mucho material fibrilar, mucha colágeno, ¿cierto? Y van a tener poca sustancia fundamental y elementos celulares. En el anterior teníamos también una cantidad moderadamente alta de sustancia fundamental. Todo ese espacio blanco que se veía entre las fibras, eso no es que no haya nada, sino que hay otro tipo de material que no se puede ver directamente con la hematoxilina eosina, pero sí se puede ver mediante microscopía virtual, o sea, electrónica, perdón, y otras tinciones también. Y en el caso del conectivo denso irregular, pocos elementos celulares, muy poquitas células, mucha matriz, pocas células. ¿Dónde lo encuentro esto? En la dermis reticular o en la dermis más profunda, por debajo de la dermis papilar, como hablábamos anteriormente, conformando cápsulas y trabéculas de órganos parenquimatosos, como dijimos, como hígado, vaso, riñones, en una lámina que está bordeando el cartílago, que vamos a verla también al ir finalizando la sesión, que se llama pericondrio, también alrededor del hueso, que se llama periostio, rodeando grupos musculares y también disectándolos, ¿cierto? Tenemos peri y epimicio, eso está en músculo, y peri y epineuro, que es tejido conectivo denso y regular que envuelve estructuras neuroides, ¿sí? Del sistema nervioso periférico. Como decíamos antes, entonces, la cápsula y las trabéculas que separan el tejido mantienen como el armazón, el armado o estroma de dicho tejido. Aquí tienen la comparación, ¿cierto? Mucho material fibrilar que corresponden a todo lo eosinofílico, fibras eosinofílicas de colágeno en este caso, ¿cierto? Y célula, ahí tienen un fibroblasto, ahí tienen otro con mucho cariño, otro, pero fíjense que tienen poquita célula en comparación con un conectivo laxo. Tienen escaso espacio entre las fibras donde está la sustancia fundamental. Entonces, este conectivo denso y regular, bueno, irregular viene por la disposición de las fibras, ¿no? Algunas cortadas en transversal, otras cortadas en longitudinal. Está desordenadito, ¿sí? Y entre medio de estos pequeños espacios donde tienen sustancia fundamental. Si lo comparamos entonces, el tejido conectivo denso y regular es más rico en colágeno y menos abundante en células, en sustancia fundamental y en vascularización que un tejido conectivo laxo. Este tiene vasos sanguíneos también, pero menos. ¿Se fijan? Así es como se ve una dermis profunda o dermis reticular con hematoxilina eosina a 400. Aquí tienen lo que estaba hablando recién, ¿cierto? Esto es un vaso, que el vaso es ultra sencillo, ¿cierto? Se compone de pulpa roja y pulpa blanca, que son folículos linfoides, de una cápsula gruesa de tejido conectivo, que es la que ven acá, eosinofílica marcada con la flecha en azul, y tiene las flechas negras, ¿cierto?, que marcan lo que son las trabéculas, que nacen de la cápsula y que dividen al tejido en diversas estructuras o lóbulos, dependiendo del tipo de tejido. Aquí es donde le entran los vasos sanguíneos al tejido. No se están viendo porque son chiquititos, pero vienen dados por estas trabéculas que sirven de sostén del tejido y de vascularización también. Este es un vaso, entonces, con hematoxilina de eosina,
en 400 por. Si se fijan entonces, este tejido conectivo denso irregular era desordenado, ¿cierto? Algunas fibras apuntaban hacia un lado, otras apuntaban hacia otro. Tenemos el tejido denso regular, que el tejido es sorprendentemente paralela a las estructuras fibrilares. Todas las fibras están ordenadas en forma paralela, ¿sí? Muy ordenado, como lo pueden ver en la imagen. Este tejido se ubica en los tendones, ¿cierto? En los ligamentos, en las fascias, ¿cierto? Que son las estructuras que unen músculos con músculos, y aponeurosis también, que son estructuras que unen músculos, ¿sí? Entonces tienen todo lo eosinofílico fibrilar en paralelo, ¿cierto? Muy ordenado, corresponde a colágeno tipo 1, y tienen entre medio estas células, aquí se nota mucho, ¿cierto? Que son alargadas, ¿cierto? Y con un núcleo ovoide que corresponden a fibroblastos. Lo que tienen ahí en la imagen es un tendón. Así se ve un tendón histológicamente, y si han visto ligamentos, tendones, cuando se han comido una patita de pollo, aprovechen el 18 para mirar esas cosas, se van a dar cuenta, ¿cierto? Que es un tejido muy regular, una gran fibra que se ve macroscópicamente, cuya función es unir músculos con huesos, ¿cierto? O generar cápsulas y generar estructuras que unen huesos con huesos, ¿cierto? Como los ligamentos cruzados o colaterales de la rodilla, por ejemplo. Eso es tejido denso regular. Eso sobre el tejido conectivo propiamente tal. Veamos las células que habitan en el tejido conectivo. Son varias, ¿sí? Hay varias con diferentes funciones, y en el fondo, lo primero que quiero que sepan es que hay algunas que viven en el tejido conectivo, que nacen y mueren allí, y hay otras que llegan, según la necesidad del tejido conectivo, a establecerse. Las células que viven y mueren en el conectivo se llaman células fijas, ¿sí? Y que corresponden a fibroblastos, a pericitos, que son células que viven alrededor de la pared de los vasos sanguíneos, a células adiposas, los mastocitos y los macrófagos. Todas esas células son fijas. Y tienen otras células que son las que llegan según necesidad, que se denominan células transientes, ¿cierto? Y que son originadas en cualquier otro órgano y permanecen por cierto tiempo, en forma temporal, en el conectivo. Igualmente pueden llegar macrófagos, ¿cierto? Los tejidos conectivos tienen macrófagos propios, pero si es necesario, es requerido, también pueden llegar macrófagos vía sanguínea. Los linfocitos llegan vía sanguínea sí o sí, las células plasmáticas y los polimorfonucleares, ¿cierto? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿sí? El requerimiento usualmente para que lleguen estas células es una respuesta inmune a inducir inflamación. Ahí es donde empiezan a acumularse estas células en el conectivo. Si no, no debían llegar en mayor cantidad. Para eso están las células residentes. Veámosla una por una, ¿sí? El fibroblasto es la célula estrella del tejido conectivo. Es una célula residente, ¿cierto? Derivada de una célula madre que se llama unidad formadora de colonia fibroblástica o célula madre mesenquimática, que ya dijimos que venía de el tejido de un embrión, ¿cierto? Del mesénquima embrionario. Tiene la característica de ser pluripotenciales, es decir, de poder diferenciarse a otros tipos de células del tejido conectivo según necesidad. Pueden colaborar con la reparación ósea, pueden colaborar con la reparación cartilaginosa. El fibroblasto es la célula más numerosa en el conectivo propiamente tal, obvio. Sintetizan y mantienen entonces la matriz extracelular, y cuando esta célula queda embebida o rodeada, ¿cierto?, del tejido conectivo o del colágeno, pasa a llamarse fibrocito.
Entonces, la célula que produce grandes cantidades de colágeno y matriz extracelular se llama fibroblasto. Y una vez que ese proceso sintético ha terminado y queda adentro de la célula, ¿cierto? Rodeada de este material fibrilar proteico, se va a denominar fibrocito. Tienen la capacidad de migrar y proliferar ante fenómenos de reparación, cicatrización. Lógico, porque ellas son las que sintetizan el colágeno, que va a formar parte de la cicatriz, ¿sí? Por lo tanto, esos defectos que se producen por corte, por lesiones, activa los fibroblastos y pericitos, ¿cierto? Para asegurar una irrigación de esa cicatriz y que se pueda llenar de colágeno para reparar y para llenar el espacio perdido, ¿cierto? Desde el punto de vista de los organelos, como el fibroblasto es una célula muy activa, obviamente tiene gran cantidad de mitocondrias, un Golgi bien desarrollado y sobre todo un retículo endoplásmico rugoso, grande y bien desarrollado, ¿sí? Eso explica la capacidad sintética muy elevada que tiene un fibroblasto. Ahí tienen los fibroblastos como se ven en forma aislada en cultivo, cierto que cuando están en una superficie, digamos, adquieren este fenotipo estrellado, cierta célula alargada estrellada con múltiples proyecciones que va a ir rellenando espacio y va a ir produciendo colágeno y rellenando los espacios. Y acá tienen cómo se ven los fibroblastos teñidos, ¿cierto? Aislados, que son células de un citoplasma alargado, muy finito, ¿cierto? Finamente vacuolado, con un núcleo oval central, ¿cierto? En el centro de la célula, núcleo ovoide. Eso es característico de los fibroblastos y se pueden ver regularmente en la hematoxilina de eosina. Lo que tenemos aquí son fibroblastos aislados desde cultivo y teñidos en un preparado citológico. Esa es la A. Tenemos otra célula que está siempre medio olvidada, que es el miofibroblasto, que es una célula que expresa un fenotipo intermedio entre un fibroblasto y una célula muscular lisa. Tiene sentido que haya células de ese tipo. Presenta capacidad contráctil, ya que expresa alfa-actina en su citoesqueleto. Participan en los fenómenos de embriogénesis cuando tienen que acercarse cosas para inducir la diferenciación y funcionan especialmente cuando tenemos fenómenos de cicatrización. Imagínense cuando uno tiene un corte relativamente grande, cómo es que el tejido se pone en contacto un extremo del corte con el otro, ¿cierto? Eso lo hacen estas células miofibroblásticas que van a estar produciendo colágeno, rellenando el espacio, y no sé si se han fijado, pero en el tiempo, cuando una cicatriz madura, se endurece y se retrae y cierra el defecto, ¿sí? Primero la cicatriz es bien húmeda, ¿cierto? Vascularizada, que este conectivo laxo. Después, eso cambia a colágeno tipo 1 y expresión miofibroblástica para tratar de aposicionar los bordes de la lesión y cerrar la herida. Eso lo hace este fenotipo intermedio capaz de resistir el estrés mecánico, cierto producto de la contracción. Ujú. Importante entonces en el fenómeno reparativo. Tienen las células adiposas o adipocitos. Entre paréntesis, muchachos, cuando hablamos de células, cuando decimos el sufijo citos, siempre es con C. Adipocito es con C, condrocito es con C, siempre con C de célula, ¿sí? Estos adipocitos son derivados del mesenquima también, mesenquima embrionario. Van a rellenar espacio, ¿cierto? Y pueden estar en distintas locaciones. Las hembras están en distintas locaciones o proliferan o guardan más grasa en distintas locaciones que los machos en todas las especies, ¿cierto? Almacenan lípidos en su citoplasma que se pueden distribuir en forma única en una vacuola lipídica, ¿cierto? O puede estar con múltiples vacuolas en el interior conformando el tejido adiposo. La célula puede estar suelta o en grupo también. Cuando tenemos una célula que tiene una sola vacuola,
A eso se le denomina músculo, o sea, tejido adiposo blanco, que es el tejido adiposo clásico de los adultos. Y hay otras especies, ¿cierto?, que requieren termogénesis, como hablamos de los mamíferos marinos, por ejemplo, o de los bebés humanos, por ejemplo, ¿cierto? Tiene una gran cantidad de grasa, pero no es una grasa blanca, sino que es una grasa llamada parda, que son células que tienen múltiples vacuolas lipídicas en su interior y que también tienen esta función particularmente termogénica. Ujú. Es propio de los animales que hibernan, por ejemplo. Ellos son capaces de almacenar grandes cantidades de grasa parda, que es altamente termogénica, como les digo. Estas células adiposas, especialmente las que conforman el adiposo blanco, están más presentes en los adultos. Y obviamente en mayor cantidad en individuos de mayor condición corporal. Producen, les mencionaba antes, ¿cierto? Citoquina, hormonas como leptina, que es una hormona relacionada con la saciedad, con distintos elementos metabólicos. El tejido adiposo hasta hace poquito no se sabía lo activo que era, pero es muy activo metabólicamente. Y también tiene relación con la síntesis de esteroides sexuales, testosterona, por ejemplo. Son hormonas con un core de, o sea, de colesterol, de grasa, ¿sí? Almacenan energía, aportan aislamiento térmico a las especies que lo requieren, ¿cierto? Y rodean órganos también amortiguando los traumas. Si le ha tocado ver, hacer una necropsia o ver algún individuo, ¿cierto? Anatómico, verán que los riñones, por ejemplo, están rodeados de grasa, incluso en individuos que no tienen una condición corporal tan alta, ¿sí? Todo el abdomen también tiene tejido adiposo y eso permite tener un pequeño revestimiento alrededor de riñones y otros órganos, los ovarios también, por ejemplo, que amortiguan potencialmente los traumas. Ahí en la imagen tienen tejido adiposo. Cada una de estas células globosas, grandes, ¿cierto? Blancas a la hematoxilina eosina, se denominan adipocitos. La grasa no se tiñe en la hematoxilina eosina, por eso se ve el espacio nada más, ¿sí? Se ve la membrana y se ve el núcleo. Y el núcleo, ¿cierto? Es chiquitito y está pegado a la periferia del citoplasma. Ahí, por ejemplo, mira, en vez de estar en el centro, está en la periferia. A ese núcleo condensado, chiquitito y periférico se le llama núcleo picnótico. Núcleo picnótico y es propio de, en células normales, el tejido adiposo. El tejido adiposo también está vascularizado. Fíjense que está disectado aquí por tejido conectivo más bien laxo vascularizado. Ujú. Tienen vasos sanguíneos recorriéndolo y desde allí es que se nutre también o por pequeños capilares como esta estructura que recorre acá. ¿Cierto? Capilares muy finos que si los viéramos con mayor aumento, veríamos que tienen eritrocitos. Una célula que puede ser, ¿cierto? Como les decía, residente o puede ser transiente, depende del macrófago, ¿cierto? Son derivadas de células madre, también mesenquimáticas, que se denominan unidad formadora de colonia macrofágica, o CFUM o UFCM, dependiendo del idioma, que están en la médula ósea, al igual que la mayoría de las células sanguíneas, sino todas. Todas las células sanguíneas se desarrollan a partir de la médula ósea. La médula ósea, por lo tanto, es el principal órgano hemopoyético del organismo. Hay otros, dependiendo también de la edad de los individuos. Presentan una serie de receptores en su membrana que son los encargados de reconocer cosas extrañas para posteriormente ser fagocitadas y eliminadas y presentar al sistema inmune para que se monte una respuesta inmune. A eso se le conoce como presentación y reconocimiento antigénico. Estos macrófagos, ¿cierto? Cuya principal gracia es esa, ¿cierto? Fagocitar y presentar los antígenos, componen lo que antiguamente se llamaba como sistema mononuclear fagocítico, que en el fondo corresponden a macrófagos residentes, que incluso cada uno tiene su nombre, ¿cierto? Los macrófagos en tejido, por ejemplo, en el sistema nervioso central, se llaman microglia, en el hígado se llaman células de Kupfer, los macrófagos alveolares pulmonares,
los osteoclastos de los huesos, la célula dendrítica de la piel. Esos son macrófagos residentes. En caso de ser necesario, desde la médula ósea siempre se están produciendo células que se llaman monocitos, que son la versión circulante sanguínea del macrófago. Si se requiere que este monocito llegue al tejido, se producen señales en el tejido para que se diferencie macrófago una vez que se instale, ¿sí? Para ser atraído al foco donde se requiere fagocitosis, ¿cierto? Y pasará de sangre llamándose monocito, pasará al tejido llamándose macrófago, ¿cierto? A eso entonces se le conoce como el sistema monocito-macrófago. Aquí tienen, ¿cierto? Una sección del linfonodo, donde marcado, ¿cierto? Con las estrellas tienen estas células de núcleo más grande, ¿cierto? Hay un citoplasma que con cariño podemos ver que es finamente vacuolado, ahí hay uno grandote, hay otro, ¿cierto? Que corresponden a macrófagos que en este caso, ¿cierto? Están en la médula del linfonodo y es normal verlos ahí, ¿cierto? Cuando uno mira leucocitos, la célula más grande normalmente es el macrófago, ¿cierto? Así que esa es como una buena forma de distinguirlo. Cuando están en tejido, ahí tienen uno muy bonito, ¿cierto? Pueden tener un citoplasma intensamente vacuolado y un núcleo que puede ir de redondo a arriñonado o forma de maní. Ahí, por ejemplo, tienen un núcleo arriñonado, ¿sí? Eso, todas esas características son propias de los macrófagos. Tienen otras células también que son residentes, únicamente residentes del tejido conectivo y que se denominan mastocitos. Los mastocitos derivan, ¿cierto?, de esta célula mesenquimática embrionaria llamada, o célula madre, llamada unidad formadora de colonia granulocítica. Se ubican en la cercanía de los vasos sanguíneos en el tejido conectivo laxo. Entonces, cuando ustedes miren una lámina propia de un tejido, cuando miren la dermis papilar, es normal encontrarse con alguna cantidad de mastocitos. Son células bastante grandes, redondas, ¿cierto? De un núcleo redondeado central con un citoplasma intensamente granulado. Los gránulos que tienen esta célula en su interior son intensamente basofílicos y contienen histamina, serotonina, heparina y proteasas que una vez que se estimula el sistema inmune por cualquier causa, se liberan al ambiente, ¿sí? A eso se le llama degranulación. Y el efecto que tienen básicamente es aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, cuando te pica una pulga o un zancudo, ¿cierto? La roncha que se forma es de granulación de mastocitos. Y lo que tienen allí es líquido libre en el subcutáneo, ¿cierto? Y a eso se le conoce como pápula, en ese caso, ¿cierto? Una pápula. ¿Qué respuesta de granulación mastocitaria? Una respuesta inmune muy temprana. El mastocito es el encargado, por tanto, de una respuesta o de iniciar, ¿cierto?, la respuesta inmunitaria. Se van a activar frente a cualquier fenómeno inflamatorio, frente a cualquier fenómeno de alergia o hipersensibilidad. De hecho, piénsenlo, ¿cierto? Todos los que somos alérgicos, ¿qué nos dan de fármacos? Antihistamínicos, ¿verdad? Y lo que hacen los antihistamínicos es generar mayor estabilidad de la membrana del mastocito e inhibir su degranulación. Por eso nos pica menos cuando lo ocupamos. Sí, los gránulos de los mastocitos, como los ven en la imagen, ¿cierto? Son intensamente basofílicos, pero no se tiñen muy bien con hematoxilina eosina. Se ven, de todas maneras, pero hay tinciones específicas para gránulos de mastocitos. La que tienen allí, ¿cierto? Se llama azul de toluidina, y ahí están los mastocitos con su citoplasma granulado. ¿Cierto? En las cercanías de vasos sanguíneos, que me imagino que están por acá, ¿cierto? En un tejido conectivo laxo, aparentemente intestino puede ser, producto de una cripta intestinal que está ahí. Sí, el azul de toluidina es específico para esto y tiene una reacción que se denomina metacromática.
que este colorante es azul, pero si se fijan los gránulos son morados, ¿sí? Entonces la metacromacia de la reacción es que aquello que se tiñe con este colorante cambie de color finalmente. Entonces no se tiñe azul, sino que se tiñe morado, le da un viraje a un color morado. Eso se llama metacromacia y es propio de este colorante con los mastocitos. Células plasmáticas, por su parte, también son células que pueden estar en el tejido conectivo y que son transientes del tejido conectivo. Deriva de linfocitos B, que se originan también en la médula ósea. Morfológicamente tienen un núcleo excéntrico a diferencia de la otra célula. No está en el centro del núcleo, sino que está en la periferia. Tiene un citoplasma intensamente basofílico, azul, y un halo claro, un pequeño espacio más clarito alrededor del núcleo, que corresponde al aparato de Golgi, que obviamente nosotros no lo vamos a ver a la hematoxilina de eosina corriente, ¿sí? Se encuentran en la mucosa intestinal, en órganos linfoides, en el conectivo entre los lobulillos de las glándulas salivales, ¿cierto? Y en múltiples partes en realidad, en gran parte de las láminas propias lo van a encontrar. Esta célula, la particularidad que tiene, que es un linfocito B activado y es una célula productora de anticuerpos, ¿sí? Por lo tanto, está esperando allí que ocurra alguna reacción inmune para liberar esos anticuerpos e iniciar o continuar con una respuesta inmune. De hecho, aquí tiene, por ejemplo, un corte de colon, ¿cierto? Con las glándulas colónicas, con células caliciformes también, ¿cierto? Bien distendidas con mucus, e indicado, ¿cierto? Por las estrellas, células plasmáticas, son abundantes. Ahí tienen, allí, ¿cierto? Son células más chiquititas que los macrófagos, con el núcleo hacia afuera, si se fijan. Ahí se nota muy bien en esta. Ahí tienen otra, ¿cierto? Y que tienen un espacio, ahí se nota, ¿cierto? Muy chiquitito, claro, alrededor del núcleo, ahí que la distingue. ¿Sí? A eso se le denomina halo claro perinuclear. Ahí hay otra. ¿Sí? Gran cantidad de células plasmáticas en este colon. Profe, disculpe, ¿hay macrófago en esta imagen? No estoy viendo, veo principalmente linfocitos y células plasmáticas. Mira, linfocitos de estos chiquititos de aquí. Ya, ok, Células plasmáticas, las que ya, están indicadas, macrófagos, no estoy viendo de momento. ya, profe. ¿Vale? Gracias, profe. Eso respecto a los elementos celulares, y aunque no lo crean ustedes, pero ya avanzando hacia la recta final, ¿cierto? Vemos ahora elementos de la matriz extracelular. Ya hablamos del colágeno tipo 1, que es el que conforma todo este material eosinofílico fibrilar que rellena espacios y que conforma la matriz. Pero ¿qué es lo que hay entre medio de estas fibras y especialmente más abundante en el conectivo laxo? Corresponde a la sustancia fundamental, que como les mencionaba, se compone por glicosaminoglicanos, proteoglicanos que son en realidad proteínas que son capaces de unir grandes cantidades de glicosaminoglicanos en su estructura para conformar moléculas gigantes que tienen una particularidad que les voy a comentar enseguida, y también glicoproteínas como laminina, fibronectina y condronectina, que tienen la capacidad, ¿cierto?, de unir proteoglicanos, de unir otros elementos celulares y de guiar, por ejemplo, los procesos reparativos. Los fibroblastos, por ejemplo, tienen receptores para laminina y fibronectina. ¿Sí? Así saben dónde deben migrar para reparar un tejido cuando hay daño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tienen proteínas que lo que facilitan es como un armado, un entramado que permite la migración celular para la posterior colonización y reparación. Y esas proteínas son las encargadas como principalmente la fibronectina. La laminina es una proteína que, si se acuerdan, la vimos también cuando hablamos de membrana basal, que mantiene cierto o es parte fundamental del hemidesmosoma, pegando la porción basal de la célula hacia la membrana basal. Los glicosaminoglicanos, por su parte, tienen de varios tipos, ¿cierto? Dos fundamentales, uno que se denominan glicosaminoglicanos o GAGs no sulfatados y GAGs sulfatados.
¿sí? El principal no sulfatado corresponde al ácido hialurónico, ¿cierto? Que está ubicado en la mayoría de los tejidos conectivos, es rico en el líquido sinovial, por ejemplo, que recubre las articulaciones, en cartílago, dermis, humor vítreo, cordón umbilical. El principal componente del tejido conectivo mucoso, que le da ese aspecto de gel que les comentaba, es el ácido hialurónico, que lo están ocupando, ¿cierto? Para llenar arrugas y cosas así, que me van a disculpar, yo no sé si alguien tiene, no se me ofendan, pero no he visto a nadie que lo ocupe de buena manera y no he visto a nadie quedar bien. De hecho, profe, justamente le iba a comentar que yo estoy con un tratamiento a mis rodillas y una de los tratamientos es ácido hialurónico en la rodilla. Claro, yo te decía lo estético, para Mm. rellenar como Ah, arruguitas, no anda, pero justamente para tratar artrosis, artritis, ese tipo de lesiones, sí. es buenísimo, es buenísimo, ¿sí? Ah, Pero te decía lo estético, que es la gente que no quiere envejecer, vamos. bueno. No tiene nada de malo ser viejito, hay que Le ser juega en viejito contra. bueno. De hecho, le juega en contra, quedan como gatos. Con los labios como pato, dicen por ahí, así como con muchos labios. Es que se ponen muchos, si ese es el problema. Si una cosa es rellenar y la otra cosa es generar casi inflamación del tejido que se ve de matoso, no se ve bien. De hecho, el iPhone Eso después yo no creo lo que deberían reconoce. dar. El iPhone no lo reconoce. De hecho, pierden la cara después, no, el reconocimiento facial se pierde. Y no es chiste. He visto que ha ocurrido eso en algunos casos. ¿Vale? Pero de ahí viene entonces el ácido hialurónico, es un componente normal de la sustancia fundamental. Por eso se ocupa, porque no induce inflamación, es normal. Está ahí. Ujú. ¿Y por qué genera el efecto que genera? Porque al igual que el otro glicosaminoglicano, es capaz de arrastrar grandes cantidades de agua. Aparte de rellenar los defectos, arrastra agua. Entonces, no es que solito el ácido hialurónico tape los defectos o arruguitas, ¿cierto? En términos estéticos, sino que también arrastra mucha agua. Entonces, por eso a lo mejor se produce ese efecto que se ve de tanta hinchazón del tejido. A lo mejor con menor cantidad, o si calculáramos la respuesta que tendríamos arrastrando agua, a lo mejor podría quedar mejor. Yo creo que tiene que ver con eso fundamentalmente. Pero se ocupa cierto colágeno, ácido hialurónico en comprimido, no sé si se ocupa también vía intraarticular, pero se ocupa para tratamientos de artritis y artrosis. Los glicosaminoglicanos no sulfatados, ¿cierto? Corresponden a queratansulfato, que está principalmente en la córnea y el cartílago. El cartílago es rico en queratansulfato. Heparansulfato, ¿cierto? Que está en los vasos sanguíneos, pulmón, lámina basal. Heparina, ¿cierto? Que está en los mastocitos, hígado, pulmón, piel. Otro que se llama condroitín. Condro es cartílago, así que imagínense dónde es más rico, ¿cierto? La presencia de condroitín sulfato en cartílago, justamente huesos, córnea y vasos sanguíneos. El condroitín también está presente en los vasos sanguíneos y la gelatina de Wharton, pero el tejido conectivo mucoso es muy rico en ácido hialurónico, fundamentalmente. Y otro que se llama dermatansulfato, que obviamente está en piel, vasos sanguíneos y válvulas cardíacas. Ujú. Entonces, todos estos compuestos tienen la gracia de tener carga negativa. Y al tener carga negativa, son capaces de arrastrar sodio y por lo tanto agua. Entonces, mientras mayor cantidad de sustancia fundamental tenga ese tejido, mayor cantidad de agua va a tener. Ujú. ¿Cómo generan su efecto? Se pueden unir a proteínas estructurales, ¿cierto? Centrales o core, ¿cierto? Proteico, y se pueden establecer grandes cantidades de glicosaminoglicanos por molécula, ¿cierto? Por un core proteico, y cada una de estas hileras, como estos peines para tubos de ensayo, por ejemplo, ¿cierto? Eso se le denomina proteoglicano. Ujú. Entonces imagínense que cada molécula de proteoglicano es súper grande y tiene cientos de glicosaminoglicanos pegados en su superficie. Por lo tanto, la capacidad de arrastre de agua es máxima, muy grande. Ujú. La más común, ¿cierto? Y la cual está muy presente en el tejido cartilaginoso, por ejemplo, corresponde a una molécula que se llama agrecano o agrecan.
¿cierto? Que el agrecan es un core proteico central, ¿cierto? Rico en queratán sulfato y en condroitín sulfato. Eso va a estar en la matriz del cartílago, por ejemplo, y va a arrastrar muchísima agua hacia el tejido cartilaginoso. Hay otro ejemplo ahí, ¿cierto? Versicano, decorina, sindecano, hay otro que se llama perlecano, en fin. Todos esos son proteoglicanos y tienen la función de arrastrar agua, básicamente. A ver, esto me lo quiero saltar tal como está. Solo quería que supieran que el colágeno, ¿cierto? Se sintetiza desde fibroblastos, cursa con una serie de modificaciones químicas, ¿cierto? Fases que esas modificaciones químicas van a empezar a ocurrir fuera de la célula. En el interior del fibroblasto se sintetiza una molécula que se llama preprocolágeno y como tal sale de la célula. Y posteriormente empieza a sufrir modificaciones donde se hidroxilan unos aminoácidos, se les corta un extremo y todas esas modificaciones van a hacer que las fibras de colágeno o de tropocolágeno a esa altura se empiecen a pegar entre sí, a agregar solitas por carga eléctrica. Entonces, el colágeno son grupos de fibrillas de colágeno que se están autoagregando y formando estas fibras más grandes o largas de colágeno. Básicamente eso. El colágeno, para mantener esta estructura helicoidal, porque es una hélice, una triple hélice el colágeno, ¿cierto? Aparte de carga eléctrica, aparte de la unión, ¿cierto? Puente de hidrógeno en estos aminoácidos que están modificados, ¿cierto? También se mantiene rodeado de proteoglicanos que también le permiten mantener esa estructura triple helicoidal y una molécula que se llama FACIT que las pega, ¿cierto? Entonces mantiene un cross-linking, ¿cierto? O una unión a estas fibrillas de colágeno para formar lo que se conoce finalmente como una fibra de colágeno, que es una gran molécula helicoidal, triple helicoidal. ¿Sí? Eso es sencillo para que sepan de dónde sale el colágeno. De nuevo, ahí tienen cierto colágeno de tipo 1, este mono ya lo habíamos visto, corresponde a una dermis reticular, un tejido conectivo denso y regular, ¿cierto? Y este material entonces corresponde cada una de estas a una fibra de colágeno. Y que se compone por grandes cantidades de fibrillas, de tropocolágeno, en fin, ¿cierto? Pero esto es colágeno que se llama colágeno maduro. Si nosotros quisiéramos ver mejor el colágeno, y nos pasa con uno de los cortes que vemos en los prácticos, así que es bien interesante, si me da problema la diferenciación entre colágeno y otros tejidos, que ocurre mucho, sobre todo con el músculo que es re parecido, se puede ocupar una tinción que se llama tricrómico de Mason, que les tiñe el colágeno azul y los músculos rojos. Entonces ahí sí que no hay donde perderse, ¿cierto? Si se fijan aquí es el tejido vaginal, por ejemplo, tienen grandes cantidades de colágeno y acá empieza a aparecer el tejido muscular. Poquito, si se fijan. Ahí tienen un nervio rodeado por tejido conectivo, se nota igual. Otro nervio rodeado por tejido conectivo azulito también se nota. Vaso sanguíneo. ¿Y este tejido cuál es? ¿Lo reconocen? ¿Adiposo? Adiposo, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, si tenemos problemas, pedimos un tricrómico de Mason si queremos ver colágeno por cualquier cosa y hay cómo hacerlo. Nos ayuda a diferenciar especialmente el tejido muscular. Otro tipo de fibras que están en los tejidos conectivos, ¿cierto? Se denominan fibras reticulares. Se componen de un colágeno diferente, que es un colágeno mucho más fino, que se llama colágeno tipo 3. Hay muchísimos tipos de colágeno. Nosotros vamos a hablar de 1, 2, 3 y tal vez por ahí el colágeno 7, que es el de las membranas basales. Las fibras reticulares se componen de colágeno tipo 3, conforman el estroma del tejido linfoide, médula ósea,
Participan también en el estroma del intersticio renal y hepático, y no se pueden diferenciar muy bien a la hematoxilina eosina convencional. Se deben estudiar con técnicas histoquímicas como PAS o plata, tinción de plata. La tinción de plata es muchísimo mejor para la fibra reticular que el PAS. El PAS a mí no me gusta. Se describe, pero es mucho mejor la tinción de plata. Se organizan en finas mallas que sostienen a los órganos, lo vamos a ver enseguida, y a esto se le llama estroma fino del órgano. ¿Sí? Ahí ven una tinción de plata, yo les digo en sencillo, donde vean imágenes histológicas con negro, ¿cierto? Algún tejido negro, piensen en que es muy, muy, muy probable que tengan plata. Ujú. Todo este material fibrilar, este entramado, oye, espera, que ahí, este material fibrilar, ¿cierto? Que sostiene al órgano, es donde están embebidas las células que están en interacción con estas fibras para mantener el órgano sólido. Imagínense si no tuvieran esto y tienen, por ejemplo, un linfonodo, como en este caso, compuesto por puros linfocitos. ¿Dónde andarían flotando? Si uno corta eso se desarmaría, ¿cierto? Entonces, este estroma fino es el que le da la consistencia, la solidez, el entramado y la vascularización a los órganos linfoides, especialmente vaso, especialmente linfonodos, ¿sí? El timo, igualmente. Otras fibras que están también en los tejidos corresponden a las fibras elásticas. Y piénsenlo ahí que tejidos tienen células o fibra elástica. De inmediato uno debiera pensar en algunos tipos de tejidos. Forman redes tridimensionales en los tejidos y son súper finas también, más delgadas que la fibra colágeno tipo 1. En este caso, se conforman de dos tipos fibrilares de proteína, una que se llama elastina, que es un core central, que es la proteína con actividad elástica, y otra proteína que la rodea, formando como una envoltura que se llama fibrilina. Ujú. Es una glicoproteína. Soportan el estiramiento y la distensión manteniendo la forma del tejido. ¿Sí? Si quieren saber dónde hay fibra elástica, acérquense a alguien y lo pellizcan y se van a dar cuenta que en la piel tienen fibra elástica. No, no me hagan caso con eso, por favor, no estoy estimulando la violencia ni nada de eso, pero es un ejercicio que podemos hacer en el paso práctico si es que hay voluntarios. ¿Sí? Son producidas por fibroblastos, igualmente la fibra elástica y también las células musculares lisas la producen. Se deben identificar con técnica histoquímica, no se ven muy bien a la hematoxilina eosina. Por ejemplo, ahí tienen estas fibras bien delgaditas, ¿cierto? Que están en la dermis superficial y más profunda igualmente, que son bastante azules o moradas, teñidas con una tinción o un colorante que se llama Berhoff, ¿cierto? Ahí está escrito, una piel teñida con Berhoff a 200 por. Eso corresponde entonces a las fibras elásticas de la piel. Ahora a lo mejor les suenan todas esas cremas que venden, ¿cierto? Con ácido hialurónico, colágeno y elastina. Ahí tiene que ver todo el tema de las cremas y los cosméticos. Y ahí tienen, por ejemplo, la pared de una arteria aorta, teñida con un colorante que se llama hematoxilina férrica de Weigert o Weigert elástica, ¿cierto? Donde se pueden ver estas fibras, ¿cierto? En la pared de la arteria. Aquí está el lumen y aquí está toda la pared de la arteria. Las arterias más grandes del organismo, ¿cierto? La aorta y las arterias principales son todas elásticas. Acuérdense que esas van a recibir gran presión de sangre y tienen que distenderse y contraerse. Entonces, para eso es que tienen esta fibra elástica en su composición parietal. Bueno, y por último, veamos el primer tejido conectivo especializado que vamos a estar viendo en nuestras sesiones, último hasta antes de la prueba, que corresponde a tejido cartilaginoso, cartílago, ¿cierto? Hay diferentes tipos de cartílago ubicados en diferentes partes. Para mí, les aviso también que es fundamental que sepan dónde está cada cosa y cómo se compone cada cosa. Sí, eso es como bien fundamental. El tejido cartilaginoso clásico, ¿cierto? Se denomina cartílago hialino,
y está compuesto por poquitas células, entre un 3 a un 5%, y las células que lo conforman, cuando están en etapa de producción de la matriz extracelular cartilaginosa, se denominan condroblastos, y cuando quedan embebidas en la matriz, como en estos casos, como ven acá, ¿cierto? Ahí se denominan condrocitos. Ujú. Esas células son las encargadas de producir la matriz. Tienen un 5% de glicoproteínas multiadhesivas, donde la principal de ellas se llama condronectina, y que permite la interacción entre la célula y la matriz. También tienen gran cantidad de proteoglicanos. Cerca de un 9% de la matriz cartilaginosa se compone de proteoglicanos, y el fundamental de ellos es el agrecan, que como dijimos es rico en dermatán y condroitin sulfato. Y si se fijan, un 15% de colágeno. No es tan rico en colágeno. Y dentro de las estructuras colágenas fundamentales que tiene, el mayor porcentaje de colágeno en la matriz corresponde a colágeno de tipo 2, ¿sí? Mientras que el otro 20% tienen de todo. Colágeno 3, 6, 10, 12, 14, 9, 11. ¿Sí? Son relleno básicamente. El colágeno que es fundamental e importante para la matriz cartilaginosa es el colágeno tipo 2. Y del componente total de la matriz, fíjense que entre un 60 y un 80% viene dado por agua intercelular. Mucha agua, el cartílago es muy rico en agua. ¿Sí? Y eso tiene sentido por la función que ejerce el cartílago hialino, que el cartílago no puede ser rígido y duro, como un hueso, sino que se describe que es un gel, ¿cierto? No es que sea tanto como un gel, pero tiene la capacidad de comprimirse y volver, ¿cierto? Y retornar. Y eso es porque se mueve agua como una esponja en el interior, ¿sí? Y eso viene dado entonces por el gran contenido de cerca de un 10% de proteoglicano. Ujú. La estructura general del cartílago hialino, ¿cierto? Tienen todo lo que está entre medio de las células, que corresponde a la matriz extracelular, y tienen una población relativamente escasa de células, ¿cierto? Como vimos, entre un 5%, que en este caso, una vez que quedan embebidas en la matriz, se les denomina condrocitos. Sí, en la imagen, vamos a verlo también con una foto histológica, tienen distintos tipos de matriz en la composición del cartílago. ¿Sí? Tienen una matriz que está inmediatamente bordeando al cartílago y a la célula, ¿cierto? Que está en contacto. Esa es una matriz de colágeno tipo 6 que forma algo así como la membrana basal, ¿cierto? Que une el citoplasma de la célula con la porción más externa o más cercana, digamos, del cartílago, o de la matriz cartilaginosa. Ujú. Ahí tienen interacciones, ¿cierto? Entre la lámina basal y la célula que le envía señales, ¿cierto? Para proliferar o para producir más matriz, ¿cierto? La célula entonces se llama, en este caso que está sintetizando, se llama condroblasto, ¿sí? Y van a ver que en el cartílago las células condroblásticas, ¿cierto? Pueden dividirse una o dos veces máximo y van a conformar grupos de 2 a 4, ¿cierto? Condrocitos a esta altura, ¿cierto? A ese grupo de condrocitos rodeados, ¿cierto? De una matriz llamada territorial, se les denomina grupo isógeno. La matriz territorial que estaba mencionando, ¿cierto? Es la que es más rica en glicosaminoglicanos y que es esta que está inmediatamente en la cercanía, que es más clarita, ¿se fijan? ¿Por qué se tiñe un poquito más clarita o eosinofílica? Porque es rica en glicosaminoglicanos de carga negativa. Si se acuerdan, lo negativo se tiñe más con eosina, entonces un poquito más eosinofílica la estructura de matriz territorial. Y toda la matriz más azul, más basofílica que estaba entre medio, ¿cierto?
corresponde a la matriz llamada interterritorial. La célula o el condrocito es muy vacuolado, tiene grandes cantidades de lípidos en su interior, glicógeno y un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado. ¿Por qué tiene esa gran cantidad de energía almacenada? Porque la célula, una vez que produce la matriz, queda adentro. Entonces, ¿de dónde se nutre? Tiene que nutrirse de esa manera. Además, el cartílago no es vascularizado. También se nutre por difusión, ¿cierto? Desde una membrana externa al cartílago, o que lo recubre más bien, que se llama pericondrio. Desde allí difunden los nutrientes hacia el tejido cartilaginoso. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en hueso. Ahí vamos a hablar un poquito más de esta estructura. Y aquí está también el detalle de la matriz, ¿cierto? Colágeno 2, ácido hialurónico, grandes cantidades de agrecano y agua. ¿Sí? Tenemos la unidad funcional del cartílago, ¿cierto? Que corresponde a condrocitos o un grupo isógeno que están embebidos en un espacio, ¿cierto? El espacio donde están estas células se llama laguna, que está rodeada, ¿cierto? De esta matriz pericelular que corresponde al colágeno tipo 6 que habíamos mencionado y a la matriz territorial. Toda esa estructura, ¿cierto? Se le denomina condrona y que corresponde a la unidad básica funcional del cartílago. Incluye entonces la laguna, el grupo isógeno, la lámina basal o este colágeno tipo 6 en directo contacto y la matriz territorial. ¿Mm? Eso es una condrona. Imagen entonces en hematoxilina de eosina, 400 por. Tenemos cartílago hialino. Es el cartílago más abundante. Es el cartílago que recubre, ¿cierto?, las superficies articulares. Ese es cartílago hialino, ¿sí? El que también se ubica en cartílagos de la laringe, que está, por ejemplo, en cartílago cricoide, aritenoide, y que está también formando los anillos cartilaginosos de la tráquea y los bronquios. Igualmente, vamos a ver en la sesión de hueso que durante el desarrollo fetal, la mayoría de los huesos largos, si no todos, parten formándose desde un molde de cartílago. Y ese cartílago que da origen a los huesos, digamos, es un cartílago hialino también. Entonces aquí tienen, ¿cierto? Un grupo isógeno, por ejemplo, con 4 condrocitos a esta altura, ¿cierto? Rodeados por su matriz territorial y en contacto con la matriz, ¿cierto? Entre la célula y el inicio de la matriz, con este colágeno tipo 6. A esto corresponde también una condrona. ¿Sí? Si se fijan, las células tienen un citoplasma que está lleno de vacuolas. Eso es porque tienen grasa en su interior, que es la que les permite soportar el metabolismo sintético y aguantar también al estar encerradas o embebidas en esta matriz. La particularidad también del cartílago hialino es que tiene esta capacidad de absorber trauma y tener algún grado de resistencia, pero también distensibilidad. No es rígido como un hueso, ¿sí? Permite mantener la estructura, especialmente las que les mencioné del respiratorio, ¿no? Los cartílagos de la laringe, tráquea y bronquios, permite mantener esos lúmenes distendidos. Si no, imagínense si esas estructuras fueran blandas, se colapsaría la tráquea con cada respiración. Y eso no estaría bien. De hecho, eso es una patología. Por fuera, ¿cierto? Tienen una membrana que esta no está muy buena, de hecho, lo que parece aquí, ¿cierto? Acá arriba indicado por el cursor, me da la impresión que es como un tejido conectivo denso regular, así que a lo mejor corresponde a un cartílago articular, puede ser una rodilla, por ejemplo, ¿cierto? El cartílago articular de la rodilla, los meniscos también son cartílago hialino.
Y resulta que en caso de ser cartílago de articular, estas estructuras no tienen esta membrana llamada pericondrio, ¿sí? El pericondrio es una membrana de tejido conectivo, delgadita, que la vamos a ver en el práctico mejor en un corte de tráquea que se ve precioso, muy fina, que se compone de colágeno tipo 1, de tejido conectivo denso y regular, y que tiene una capa más externa, que es fibrosa. Por ahí discurren los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y son los que nutren por difusión al cartílago. Y tiene una capa más interna, que se llama capa condrogénica, desde donde se diferencian, ¿cierto? Condroplastos que van a colonizar la superficie del cartílago y van a producir matriz y harán crecer ese cartílago. Ese tipo de crecimiento donde se deposita cartílago o una capa de cartílago por arriba y va creciendo de esa manera el tejido se llama crecimiento por aposición, ¿sí? Y eso viene dado entonces por la capacidad de las células del pericondrio de diferenciarse en cartílago. Ujú. Entonces, el cartílago articular no tiene pericondrio. Sí lo tienen el cartílago de los anillos traqueales, de la laringe. Claramente lo tiene también estos moldes de cartílago que se desarrollan durante el desarrollo embrionario. Ahora, ¿por qué entonces llevémoslo un poco a lo clínico, ¿no? Cuando tenemos daños en los meniscos, no se reparan, se sacan los meniscos. O cuando empezamos a tener daño en los cartílagos de la rodilla o en alguna articulación, tenemos que empezar a ver opciones quirúrgicas o tomar fármacos, pero dejarlo reparar no se puede. Y eso pasa porque no hay pericondrio, no tienen capacidad regenerativa en esos cartílagos. Por eso la edad, ¿cierto?, va llevando a la aparición de artrosis o el sobreestrés del cartílago, ¿cierto?, va a llevar a degeneración o artrosis. Pasa que a medida que va aumentando la edad también, se va perdiendo el agua del cartílago, que es la que le da esa capacidad de resistencia y distensión. Entonces el cartílago de individuos más seniles también se va haciendo más denso, más grueso, más rígido. Y eso también facilita la aparición de artrosis. Y la capacidad regenerativa que tiene el tejido es bastante baja o nula, dada la ausencia de pericondrio. ¿Sí? Me refiero entonces al cartílago articular. Aquí tienen otro cartílago, ¿cierto? Que es relativamente similar, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, es mucho más celular que el anterior, y en este caso está teñido con otro colorante, uno que se llama orceína, que también te permite ver fibras elásticas. Todo este material fibrilar rojito que está entre medio del cartílago o en la matriz corresponde a fibras elásticas. A esto se le llama cartílago elástico, ¿cierto? Y está ubicado el cartílago elástico, si no me creen, háganle el intento, ¿cierto? En la nariz, en el pabellón auricular, ¿cierto? En la epiglotis. Uh-huh. Si lo ven macroscópicamente, el cartílago elástico es amarillento. Si han visto una epiglotis o han visto un corte de oreja, ¿cierto? O una sección de nariz, son cartílagos de color amarillento, a diferencia del cartílago hialino, que tiene este tono blanco azulado translúcido bien bonito, y el cartílago articular. Esta es una imagen entonces de cartílago epiglótico con orceína al 400 por. Tiene la particularidad entonces de tener un grado de resistencia también, pero tiene la capacidad de volver a la estructura normal si uno lo comprime, ¿cierto? Producto de la gran cantidad de fibra elástica. Uh-huh. Ahí es donde les decía, hagan la prueba, doblense una oreja y van a ver que les vuelve a la forma normal, espero, ¿sí? Si no vuelve a la forma normal es porque han fracturado el cartílago y no lo recomiendo. Uh-huh. Pero si lo hacen suave, van a ver que funciona. Y el último tipo de cartílago es el menos abundante, se llama fibrocartílago, y si se fijan es como un intermedio entre cartílago y tejido conectivo denso y regular, ¿sí? Es rico en colágeno tipo 1 a diferencia de los otros dos, cierto que son ricos en colágeno tipo 2, el hialino y el elástico, colágeno tipo 2.
El fibrocartílago es mucho más rígido, se conforma de colágeno tipo 1, pero las células, si se fijan, no son como fibroblastos, sino que son como condroblastos. Entonces, como un fenotipo intermedio, ¿cierto? Mucho más rígido, más duro, y se encuentra en la articulación temporomandibular, se encuentra en los discos intervertebrales, en la sínfisis púbica y en la articulación de la muñeca, en el cartílago triangular de la muñeca. ¿Sí? Esas son las ubicaciones especiales del fibrocartílago y sus características. Ahí tienen un resumen entonces de cartílago para que le den una miradita, para que practiquen el inglés también, que nunca está de más. Queda obviamente la diapo que ustedes ya disponen. Y eso sería por hoy, muchachos. Después vamos a ver sangre la próxima sesión seguramente. Y ahí va a ser cortita por lo demás. Si no tenemos la prueba, va a ser una clase cortita. ¿Dudas? Profe, ¿le puedo hacer una consulta ¿Y claro? de la materia de la prueba en el Blackboard, de donde sale la unidad 1 en las semanas? ¿Desde qué semana hasta qué semana sería? Según estuve viendo, es de semana 1 a 3, lo mismo que vimos nosotros. Estamos en el mismo orden. Ah, ya sería hasta la 3 entonces. Lo que Exacto. ya, ok, muchas gracias, Claro, profe. porque estaba leyendo antes de la clase, la semana 3 y era esta clase. Llegaba hasta cartílago justamente. Ya, Así profe. que semana 1 a 3 en esos apuntes, se los recomiendo, son bien buenos. Lean de ahí, vean los videos, obviamente, pero esos apuntes están bien buenos. Obviamente yo a veces me voy un poco más en detalle, pero la verdad, si se fijan, es esencialmente lo mismo. Así que lean con mayor detalle ahí y cuando quieran profundizar un poquito, recomiendo que lo hagan, véanse los videos, pero tengan la base de esos apuntes que son re buenos. ¿Dudas? Profe, también algo como técnico, ¿dónde está subiendo las clases grabadas? Eso lo hablamos, pues están en los avisos de mi UTLA. Está la primera, voy a subir esta y o sea, perdón, está la segunda. Voy a subir esta y la primera, ¿te acuerdas que la primera yo estaba con problema en el sistema y se las mandé por Sí, mail? Sí, Así que ahora la, la voy a subir y van a estar todas donde mismo. la sí, sí, el En- primera, Alejandro, yo lo digo, el Alejandro nos ha compartido las clases, pero yo me imagino que igual deberían quedar como en el portal, como... sí, pues está la segunda, ahora va a quedar la tercera y la primera ahora me recordaron en esta conversación, ¿cierto? Que no la había subido ahí. Así que la voy a subir de inmediato ahora a lo que terminen, para que estén las tres disponibles para todos. Súper, muchas En gracias. el momento, como te digo, no tenía acceso al sistema y por eso no la había subido. Solo por eso. Así que ahora voy a dejar todo en regla. Ya, gracias. ¿Dudas, muchachos, sobre la materia? ¿Más o menos no, clara? No, no, profe, no, ok. ¿Cómo están? estuvo buenísima. Bien, sí. ¿Estamos bien? El Sí, ¿Nos va a ir sábado profe. sí, bien la prueba el sábado entonces? sí le vamos a sacar el jugo. Claro. Espero que les vaya bien porque entre nos va a quedar grabado, pero entre nos. Ya hicimos la primera prueba con los muchachos del diurno y les fue mal. No les fue más o menos, les fue mal. Así que denle tiempo, y histología requiere tiempo. Entiendo que es un poco árido porque ninguna de estas cosas uno las ve regularmente con el ojo desnudo, a diferencia de anatomía, por ejemplo. Así que denle tiempo. Si tienen dudas, me preguntan. Mándenme algún correo si necesitan. Estoy. ¿Vale? Y de todas maneras, nos estaremos viendo el sábado. Ahí vamos a hacer un poco de actividades prácticas y según me han comentado, sirve mucho más para entender algunas cosas al ir mirando al microscopio. Te ayuda a complementar muchísimo también con lo que estamos viendo ahora. Así que va a servir harto. Les voy a mandar los grupos de práctico también. Acuérdense que unos son de 1 a 2 y los otros son de 2 a 3. Ujú. Ya, profe. ¿Puede repetir lo último, profe? ¿De los Sí, les prácticos? decía que tenemos práctico el sábado. ¿Ya? Este sábado iniciamos laboratorio D101. Vamos a hacer microscopía, tenemos muestras y vamos a dividir el curso en dos grupos porque tienen que ser máximo 20 o aprox, ¿no? 20 por grupo y somos más de 30. Así que voy a dividir el curso en dos grupos según el listado que tengo. Si falta gente, no sé cómo le haremos llegar, digamos. Eh, pero eso vamos a hacer y les voy a publicar los listados, pero básicamente es eh, por alfabeto a la mitad, digo. Ujú.
Si tienen que hacer algún cambio, háganlo, pero cámbiense con alguien. Y me avisan. Hagan un enroque, ¿vale? Para que no tengamos grupos muy grandes ni muy chicos, sino para que mantengamos la proporción. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ok. De acuerdo, profe. Gracias. Listo, muchachos. Estamos por hoy entonces. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe, a usted. Nos estaremos viendo el sábado. Cualquier cosa, me mandan un correo y me recuerdan si falta algo. Gracias, profe. Chao.